Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar de uno de esos vídeos que os gustan tanto, que es el super resumen de un tema tan importante como es el tema 8 del movimiento circular, ¿vale? Más concretamente, el único que estudiamos de estos movimientos circulares fue el uniforme, pero bueno, vamos a estudiarlo, vamos a hacer este super resumen de una manera un poco distinta, ¿vale? Voy a construiros una gran tabla donde vamos a ir rellenando todas esas casillas que os he puesto ahí arriba y vamos a ir viendo lo importante de todo. Primero, qué representa cada una de las magnitudes que influyen en un movimiento circular, y lo último es cómo se relacionan, que es todo lo que hay que llevar perfectamente. De modo que vamos con ello. Entonces vamos a responder qué queremos saber, vamos a ver qué magnitud física nos da respuesta a esa pregunta, qué unidades utiliza esa magnitud física y qué relación hay entre las distintas magnitudes físicas que vayamos definiendo. De modo que empecemos. Y lo primero que nos interesa conocer en un movimiento circular es la posición del objeto, que es donde se encuentra en cada instante de tiempo. Bueno, pues la magnitud física que me lo va a dar en este caso es el ángulo, ¿vale? Ya que el radio nunca va a cambiar, ya que estamos en una trayectoria circular, pero el ángulo sí que va a ir cambiando. Entonces, dando el ángulo que es respecto al eje X, vamos a conocer dónde está el objeto. Las unidades del Sistema Internacional para los ángulos no son los grados, sino que son los radianes, ¿vale? Son los radianes. Y en este caso relaciones no tenemos ninguna, de momento, por eso lo hemos definido una única magnitud. Lo único, si queremos pasar entre grados y radianes, lo que vamos a utilizar es un factor de conversión, que es que 2pi radianes son 360 grados. Seguimos avanzando. Lo siguiente que nos interesaría conocer es la velocidad de giro, es decir, cómo de rápido va girando ese objeto, o lo que es lo mismo, saber qué ángulo barre en cada instante de tiempo, es decir, el ángulo recorrido en cada instante de tiempo. Bueno, pues la magnitud que me lo da es una velocidad también, pero se le da el apellido de angular, ya que muestra cómo varía el ángulo en el instante de tiempo. Ya tenéis ahí que muestra una variación de ángulo en un cierto tiempo. Sus unidades son, lógicamente, ángulo entre tiempo, radianes entre segundos, y aquí ya hay la primera relación, que es la velocidad angular es igual al ángulo barrido partido por el tiempo empleado en barrer ese ángulo. Bueno, vamos a seguir con nuestras preguntas. Otra cosa que nos interesaría conocer es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿vale? Ese movimiento circular va a dar una vuelta en un cierto tiempo. Bueno, pues la magnitud física definida para ello es el periodo, que representaremos por la T mayúscula, y al ser un tiempo, sus unidades serán los segundos en el sistema internacional, y la relación que guarda con la única magnitud que hemos visto, que es la velocidad angular, es que el periodo es 2pi partido por la velocidad angular. O también, si conocemos el periodo, podemos calcular la velocidad angular simplemente 2pi partido por el periodo. Seguimos. Número de vueltas que tarda en dar un segundo. Otra cosa que es interesante, sobre todo cuando el objeto gira muy deprisa. Bueno, pues para ello se define la frecuencia, F mayúscula. Sus unidades son los hercios, Hz, ¿vale? En honor a Hertz. Y se relaciona con la velocidad angular mediante esa expresión, omega partido de 2pi, y también podremos calcular la velocidad angular si sabemos la frecuencia, simplemente 2pi por f. Pero si os dais cuenta, la frecuencia también se relaciona con el periodo porque es la misma expresión pero dada la vuelta. De modo que la frecuencia es 1 partido por el periodo, es la inversa del periodo, o el periodo es 1 partido por la frecuencia, la inversa de la frecuencia. Seguimos avanzando. Otra cosa que nos interesa conocer es la distancia que recorre ese objeto por el perímetro. Ya hemos visto en el vídeo, donde os explico con un poquito más de detalle, que al realizar un giro, lo que estamos también es como moviéndonos, corriendo, digamos, por el perímetro de la propia circunferencia. Bueno, pues esa distancia recorrida es un espacio recorrido, unidad, una magnitud ya definida del movimiento rectilíneo, ¿vale? Ya lo veis ahí, sería la distancia en rojo, y lo que nos interesa relacionarla es con el ángulo barrido, y se relaciona muy sencillamente. Bueno, el espacio recorrido se mide en metros, lógicamente, y se relacionan como el espacio recorrido es igual al ángulo barrido por R, siempre a través del radio. Y esta relación que hemos encontrado es una relación que se establece entre magnitudes lineales, como es el espacio recorrido, y magnitudes angulares, es decir, esa magnitud angular que es la referida a un giro y esa magnitud lineal que es como, digamos, la referida a ir corriendo por una línea recta, que en este caso es el perímetro.
Otra cosa que nos interesa conocer es, vale, pues si ya estás corriendo por ese perímetro, ¿a qué velocidad vas por ese perímetro? Bueno, pues esa magnitud es la velocidad lineal, que como veis es tangente en todo punto a la trayectoria, es decir, que si en un momento dado se acabase ese giro saldríamos en línea recta. Sus unidades en el sistema internacional son las de una velocidad cualquiera, metros partido segundo, y se relaciona, en este caso, con la velocidad angular, también mediante el radio. Por tanto, podemos sacar una conclusión, es que las magnitudes lineales y las angulares se relacionan mediante el radio. Y por último, vimos que para que se provoque un giro, para que esa velocidad lineal vaya haciendo ese pequeño giro, vaya a ir tornándose, necesitamos una aceleración, que se llama aceleración centrípeta o aceleración normal, y que es una aceleración que apunta siempre hacia el centro de la trayectoria, y que es que es perpendicular a la misma, a la trayectoria. Bueno, esto lo vamos a ver con mucho más en detalle cuando entremos con fuerzas. Unidades, pues las de una aceleración normal, que son los metros partido segundo al cuadrado, y la fórmula para calcularla es que la aceleración normal simplemente es la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Bueno, con estas relaciones, si tenemos claro lo que identificamos con cada una de las magnitudes, este tema es muy sencillito en cuarto, ¿vale? Porque es una introducción al movimiento circular. De modo que espero que no tengáis ninguna duda. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.